¿Algo dentro tuyo muere lentamente mientras presentas? ¿Sientes que tu presentación aburre a las personas? ¿O la cantidad de información que debes compartir es mucha y muy compleja, pero no sabes cómo presentarla de forma distinta? Considérate diagnosticado oficialmente de PowerPointismo y la cura viene ahora mismo, right now, después de lo que sigue. Ese día estaba muy atrasada, salí tarde y todo lo que podía pasar para hacerme no llegar a la hora sucedió. Todos los días caminaba tranquilamente y me tomaba cerca de 40 minutos llegar a la universidad, pero ese día tuve que correr para llegar en 20 minutos a la sede. Era la clase que más había estado esperando de mi máster y estaba demasiado emocionada. Tenía que llegar a tiempo. Me senté con el corazón a millones, tratando de disimular el apuro. Y ahí fue cuando sucedió. El profesor dijo: no es necesario tomar apuntes, porque les enviaré el PowerPoint. Y en ese momento todos guardamos nuestros cuadernos y sacamos nuestros teléfonos. Y el profesor se dio vuelta y mirando directamente a la pantalla comenzó a leer el PowerPoint lleno de texto. Me hundí en la silla resignada porque incluso la materia más entretenida puede parecer un calvario cuando lo único que hace el presentador es leer la presentación. Y atrás escuché a alguien decir con mucha tristeza: ¿para qué vine a clases? Si podría haber leído la PPT en mi casa tranquilamente. Y yo por mi parte tuve que comenzar a whatsappear, sumida en la más grande de las decepciones. Y no hay nada más desmoralizador que estar sentado frente a una presentación llena de texto. Y no es porque el presentador sea mejor o peor. Es como si nuestro cerebro fuera un computador y la información estuviera tratando de ser descargada desde un pendrive. Todos hemos estado en los dos lados del proyector o de la pantalla, como audiencia y como presentador. Y sabemos que en ambos la sensación no es grata. Ese dolor estomacal cuando sentimos que nuestra presentación sencillamente no está causando el impacto que queremos. Las miradas de enjuiciamiento que percibimos en la audiencia o la sensación de que sencillamente lo que estamos explicando es tan complejo que nadie lo entendió, pero todos asintieron para poder dar fin a la presentación. En ese momento, el apocalipsis zombie no puede llegar demasiado pronto para huir de la sala de reuniones. ¿Te ha pasado que sentado en el auditorio, ya en la primera slide, la del título, intuyes que las cosas no van a ir bien? O como presentador, la certeza de que preferirías saltar de un avión a 4.000 metros de altura para evitar pasar por eso nuevamente. Este es el problema principal que se ha producido en las empresas y centros de estudio. Presentaciones que no logran capturar la atención de las personas y por consiguiente no movilizan ni inspiran cambios. Desconectan o generan mucha frustración. Esta es la razón por la cual estoy convencida de que podemos usar el dibujo como un superpoder comunicacional. Quiero que juntos hagamos un experimento. En tu próxima presentación no muestres tu típico PPT, sino que utiliza una plantilla similar a la que aquí te propongo. Te garantizo que la forma en que tu información llega a las personas cambiará en 180 grados. Organiza un pequeño tema y desglósalo en algunas ideas clave. Apunta cada una de ellas cerca de círculos blancos. Ahora iremos al modo pantalla completa y pincharemos en la esquina inferior izquierda de la pantalla la herramienta de la pluma. Puedes seleccionar el color que desees. Vamos a dibujar en vivo sobre PowerPoint. Pero espera, si tu mente hizo esto cuando dije dibujar en vivo, quiero decirte lo siguiente. El psicólogo cognitivo Rudolf Arnhem comprobó que la mente naturalmente se interesa más por los cambios que por la inmovilidad. Los objetos y sucesos dinámicos, es decir, aquellos que están en movimiento, captan y capturan su atención de mejor forma que aquellos que están estáticos. Todo aquello que tiene movimiento tiene el potencial de atrapar nuestra atención, generando en la mente un interés activo.
Es decir, si dibujas en vivo mientras presentas, las personas no podrán evitar seguir lo que estás haciendo. Las herramientas de PowerPoint no son las mejores para dibujar, pero sí que sirven para ayudar a las personas a aprender y entender mejor, sobre todo en tiempos con tantas distracciones como estos. Solo necesitas tu mouse. En este caso no se trata de hacer los mejores dibujos, sino de preparar las mejores experiencias de aprendizaje. Los dibujos se mejoran un día a la vez, con la práctica, y para eso solo es necesario comenzar. Dibuja algunos iconos en los casilleros blancos que ayuden a las personas a entender lo que estás explicando. Expláyate sobre las ideas clave y ve subrayando, dirigiendo la atención con flechas, enmarcando con figuras geométricas, tiqueando casillas. Si en este momento estás sintiendo que dibujar no es lo tuyo porque no tienes talento artístico, haces puros monos de palo o te dijeron que eras malo para dibujar, quiero que veas este video en donde te explico cómo dejar de sentirte así. Dale click y nos vemos ahí mismito. Y recuerda, la práctica hace al maestro. Verás.